Muy bien, lo habíamos anunciado, está con nosotros ya el almirante Jorge Moscoso, ex ministro de Defensa. Bienvenido, muchas gracias. Mávila, muchas gracias por la invitación. ¿Es la salida a la crisis, o por lo menos un paso importante y que está bien encaminado, la declaratoria del estado de emergencia en más regiones? Ya lo comentamos el otro día. Yo pienso que la decisión que se ha tomado para declarar en estado de emergencia Puno y encargarle el control del orden interno a las Fuerzas Armadas es una decisión que sí apunta a la solución. Y aquí lo importante es que la Fuerza Armada no se va a enfrentar a la población. La Fuerza Armada va a estabilizar la situación, y ese es el objetivo, y no enfrentarse. Las Fuerzas Armadas en la zona, sobre todo rural, altoandina y amazónica, tiene un gran prestigio. Lo tiene en todo el país, pero específicamente esas zonas, porque haber pertenecido a las Fuerzas Armadas es un mérito. Casi el 90% del personal de servicio militar obligatorio, por ejemplo, en Puno, son hijos del lugar. Entonces, son puneños. Entonces, esta decisión yo creo que sí apuntaría... ¿Y cómo le respondería, perdóneme, almirante, a quienes dicen que se está militarizando, que este es un gobierno cívico-militar? Bueno, yo de lo que podríamos conversar ahora es dejar el tema de la señora Boluarte del Congreso a un costado. Enfoquémonos en Puno. El día de ayer había un reportaje bastante interesante sobre el AVE, y realmente es una situación crítica. Entonces, lo que corresponde ahora es que con este declaratorio de emergencia, el jefe del Comando Conjunto designe a un comando especial unificado que integre a las Fuerzas Armadas, pero también a la policía, porque la policía no puede quedar fuera de este comando. ¿Cuál es el objetivo final deseado? El restablecimiento del orden interno. ¿Y dónde queda el gobernador regional? Porque el día de hoy hemos escuchado a varios, entre ellos la gobernadora de Moquegua, que se opone. Ella dice, ¿por qué estado de emergencia si aquí hemos venido protestando pacíficamente? Bueno, hemos visto al gobernador regional de Puno ya con un perfil político bastante particular y que no necesariamente apunta, creo yo, a solucionar el problema, sino, desde mi punto de vista, a entorpecerlo. Pero en ese caso, ¿la autoridad militar, digamos, desplazaría a la autoridad política? No, porque la autoridad política sigue manteniendo sus prerrogativas y el tema del manejo administrativo de los recursos, de acuerdo a lo que corresponde. Habría que preguntarle al gobernador cuánto ha ejecutado en el mes de enero del presupuesto que le corresponde. Aquí lo importante, Mávila, es que este comando especial unificado tiene que tener varios aspectos, ¿no? Los enumero muy rápidamente. El reglamento de uso de la fuerza. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque esto se basa en tres aspectos: legitimidad, necesidad y proporcionalidad. Por otra parte, ya lo mencionamos también, es muy importante la participación del Ministerio Público. El plan de operaciones que va a preparar este comando debe de desarrollarse en el concepto de acciones militares integradas y debe incorporar varios anexos, entre los cuales hay uno que es muy importante, que es la opinión favorable del asesor jurídico operacional. ¿Esto qué significa? Que todas las acciones, procedimientos y protocolos que se van a implementar como parte de estas acciones militares integradas están en la línea del derecho internacional humanitario, que es lo que manda la ley. Y por otro lado, la misma norma también dispone la participación de la PSM a través de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad. De acuerdo, ¿me permite leer un pronunciamiento a través de la cuenta de Twitter de la Defensoría del Pueblo? La Defensoría dice, por ejemplo, sobre este decreto supremo que concede el control del orden interno a las Fuerzas Armadas en Puno, el ministro del MINDEF Perú nos informó que la actuación se enmarcará, como dice usted, en estricto cumplimiento de la Constitución y normas que regulan sus competencias. La policía mantendrá contacto directo con la ciudadanía. Pero más adelante, y esta es la opinión de la Defensoría, dice, reiteramos que declarar estado de emergencia no constituye una medida que contribuya en forma
de forma aislada a superar los conflictos sociales. Por ello, nos reuniremos con el viceministro de Gobernanza Territorial de la PCM, dependencia encargada de promover el diálogo. Resulta imperativo que el Poder Ejecutivo y el Congreso de la República asuman su responsabilidad en la protección de los derechos humanos y la democracia. Usted no quería tocar el tema del Ejecutivo y del Congreso, pero sin duda tenemos que de alguna manera incorporar a las autoridades políticas en esto, porque de lo contrario la percepción sí es o se puede inclinar a esta sensación de militarización, de que no queda otra que imponer por la fuerza el orden, de que no se considera la opinión y que no cabe, no hay posibilidad, estamos anulados los peruanos para poder desarrollar consensos o diálogos. Justamente partiendo de lo que acaba de mencionar usted, lo que creo yo que debe de trabajarse como curso de acción en este plan de acciones militares, como objetivo es la adhesión de la población. Y qué bueno que la Defensoría del Pueblo haya considerado que no es solamente el tema de la declaratoria de emergencia, porque justamente la Presidencia del Consejo de Ministros está en la obligación de implementar un plan de acción inmediata que, bueno, le podemos llamar Plan Puno, de lo que lo hemos venido también conversando, gestión pública directa, con énfasis en la zona rural. Y también lo hemos mencionado, sí. Son 3 aspectos: educación, salud y apoyo a la economía familiar. La presencia, perdóname que lo interrumpa, de la presidenta Boluarte. En un primer momento el Ministerio de Transportes y Comunicaciones hizo llegar un comunicado, aquí lo tenemos, lo hemos impreso, a los medios de comunicación, donde se anunciaba que ella viajaría a Arequipa mañana para ver el tema, por ejemplo, de los muertos, lamentablemente a causa de los huaicos. Pero luego cambia el comunicado y solamente se dice irá la ministra Paola Lazarte. El hecho de que la presidenta no esté en situaciones como esta, una situación de emergencia, que no tiene que ver con la protesta, tiene que ver con una emergencia natural, con una desgracia provocada por un desastre natural. ¿Usted diría que es una buena, una mala estrategia? ¿Debe hacer el esfuerzo la presidenta por estar más presente? Yo creo que sí debería estar presente. ¿Por qué? Porque lo que se activa ahora a raíz de este hecho lamentable que ha habido, con pérdida de vidas y damnificados, es el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, que está adscrito al Ministerio de Defensa. Entonces, ella con su presencia, de hecho, lo que va a hacer es mover en una forma mucho más rápida todo lo que es ayuda. Y aquí hay algo que es muy importante. No bastan los ministros. Bueno, el ministro definitivamente claro, tiene. Pero digamos, la presencia de Boluarte. Lo que sucede es que no solamente es el ministro de Transportes, porque en este caso específico se necesita el ministro de Vivienda, Salud, el Ministerio de la Mujer, no sabemos cuántos huérfanos hay, o sea, es todo un tema multisectorial y que debería, creo yo, en esta situación... ¿Y por qué le cuesta tanto, perdóname que insistamos en eso, a este gobierno poder tender esos puentes? Yo creo que lo que la señora presidenta me parece que adolece es un buen gabinete de asesores. Y yo creo que el asesor tiene que estar mirando siempre a un paso adelante. Me parece que eso es un tema que adolece. ¿Cree que eso provocó la salida de Raúl Molina? Una persona con mucho conocimiento y experiencia en conflictividad social. La verdad, él criticó eso. Él dijo, de alguna manera, en las entrevistas que concedió luego de su renuncia, él dijo, claro, es que me parece que el gobierno está optando por un solo camino y está descuidando el otro. Claro, pero yo creo que aquí los caminos van en paralelo, van haciendo convergencia, pero lo importante es apuntar al objetivo, a un solo objetivo, que es, en este caso, lograr la estabilidad, la tranquilidad de la población. La situación que se está viendo ahora a raíz de este huaico y las heladas y friajes, que es parte de la estacionalidad, necesita que el Estado responda. Si están las carreteras bloqueadas, si están los servicios paralizados, evidentemente quienes van a sufrir más van a ser las personas que están viviendo en esta zona altoandina. Y solo para terminar la idea, por favor, hay un programa, el cual fui director ejecutivo, que es el Programa Nacional País. Hoy día hay 500 tambos, casi 500 tambos que están distribuidos en todo el territorio nacional. Solamente en Puno hay 61, más una PIAS. Creo que una medida importante sería que el señor Otárola decida de una vez sacar a ese programa del MIDIS y adscribirlo al Viceministerio de Gobernanza, porque es un programa que está desarrollado
para generar articulación en territorio, cosa que no está sucediendo ahora. Son tambos que están construidos, tienen internet, tienen todos los servicios, pero lo que falta es que el Estado esté presente. Entonces, eso generaría una dinámica. Y lo otro, ya para terminar, el plan comunicacional del gobierno es terrible. Es ¿no? terrible. Mejor dicho, la falta del plan comunicacional. Y redes sociales. Redes sociales es muy importante. Muy bien. Y creo que hay que prepararse para Madre de Dios. Muy bien. Almirante, esperamos contar con su presencia siempre para poder aterrizar precisamente, sobre todo en las propuestas, ¿no? No solamente en la crítica, sino también en la propuesta. Muy amable. Sí, gracias por estar con solamente nosotros. Para decirle, como siempre, a la sociedad, al pueblo peruano, confíen en sus Fuerzas Armadas y en la policía. Confíen en ellos. Siempre. Gracias. Vamos a la pausa y regresamos.